vamos a hacer ahora va a ser programar una pieza que contenga todos los taladros más comunes que podemos hacer en una programación de control numérico. Pues bien, una vez que hemos hecho un pequeño proyecto como puede ser un módulo para cocina, recordar que hacemos el alzado frontal, el perfil, la planta, hacemos los despieces, sacando copia de cada una de las piezas que nosotros queramos hacer, con los herrajes que tengan que llevar, las profundidades de los mecanizados, y los tenemos con un número de orden. Bueno, pues vamos a imaginarnos que esta es una de las piezas que nosotros hemos sacado de este proyecto. En este caso es una pieza única y exclusivamente pensada para que veáis cómo se tienen que hacer la programación de los taladros más comunes. Este es el punto 00, que es donde se encuentran los ejes de coordenadas X y el eje de coordenada Y. Este punto 00 es donde nosotros deberemos de poner esta pieza que vamos a hacer nosotros. Imaginaros, esto lo que nos delimita es el tamaño de la pieza, y esta de aquí lo que nos delimita es el tamaño de la pieza máxima que esta máquina podría mecanizar. Como veis, la tenemos posicionada justo aquí en el punto 00 porque es el origen de mecanizado de esa pieza. Pues una vez nosotros lo tengamos, hacemos una copia de la pieza y la desplazamos desde su punto inferior izquierdo al punto 00 que nosotros tenemos en la máquina. ¿Veis? Nosotros tendríamos ahí y ya tenemos una copia de esta. Esta vamos a dejarla aquí para que veáis el por qué hay que hacer una copia y tener especial cuidado con eso. Bueno, he dejado aquí el grupo de taladro con las herramientas que tiene y las caras que hay en esta máquina y cómo las denomina para que lo tengáis todavía más claro. Vamos a hacer el primer taladro. Nosotros vamos a trabajar siempre, en este caso, en la cara 1. Recordar que la cara 1 es la cara que hay arriba, que es esta de aquí, y que en el resto de las caras que corresponderían a los cantos de las piezas, las trabajaremos en una otra pieza más adelante. Nosotros vamos a trabajar en la cara 1 o F1, que es la cara que nosotros tenemos aquí arriba. Pues bien, esta es nuestra pieza. Aquí tenemos el grupo de taladro y os he puesto una foto para recordaros este grupo de taladro, que es exactamente a lo que corresponde en esta máquina. Este grupo de taladro no corresponde con esta foto, porque si os dais cuenta aquí hay dos grupos para taladro horizontal en el canto que corresponde al eje Y, mientras que aquí solamente tenemos uno, pero es para que sepáis a qué corresponde. Estas son las brocas que nosotros, vista desde arriba, tendríamos en esta máquina. Pues bien, nosotros vamos a dar el primer taladro en esta máquina, en esta pieza, perdón. Y este primer taladro, lo primero que nos tenemos que asegurar, veis, aquí yo puedo ver que las coordenadas del punto, pedirle información y el sistema me indica que estoy posicionado en el punto X en 0 y en el punto Y en 0 y en Z 0. Esta es una pieza que tiene dos dimensiones. Vale, vamos a dar el primer taladro. Pues igual que yo le he dicho al software de CAD que donde estoy posicionado con este punto, le indico que donde está posicionado este taladro, y me dice en el eje X en 100 y en eje Y 50. Este taladro es un taladro que tiene diámetro 35, por lo cual yo lo voy a tener que hacer, vengo aquí, miro qué brocas tengo para trabajar en la cara 1, que son estas, la L esta de aquí, del 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y veo que en la número 7 tengo una broca de 35 milímetros de diámetro. Recordar, en X 100, en Y 50. Antes de eso, nosotros lo que vamos a hacer va a ser ver lo que tiene la pieza. La pieza en sí tiene 1000 en el eje X, 600 en el eje Y. Pues vale, vamos a hacer un archivo nuevo. Aceptamos este archivo nuevo y ahora vamos a meter las dimensiones de esta pieza que nosotros tenemos. Le dimos 1000 en el eje X, 600 en el eje Y y en el eje Z tiene 19 milímetros, lo vamos a hacer. Seleccionamos el archivo de programa con el que lo vamos a hacer, que en este caso es el def. El área de trabajo, vamos a seleccionar el área AD porque vamos a utilizar las ventosas de las dos. Y aquí, en el offset o desplazamiento, le vamos a dar 50 milímetros. Esto vais a ver luego por qué es así. Aquí, por ejemplo, tendremos que seleccionar la unidad de medida que hay entre milímetros y pulgadas. Vale.
le damos a OK y tenemos la primera línea que nos define las dimensiones de la pieza. Vamos a dar el primer taladro. La instrucción, como ya sabéis, para dar un taladro es XB. Y nosotros vamos a ver la medida de ese primer taladro. Lo hemos medido antes, pero lo vamos a volver a hacer. ¿Lo veis aquí? Bien, X100 y 50. Nos venimos aquí y decimos en X100, en Y50, y la Z le vamos a dar -1. Por ejemplo, imaginaros que queremos hacer un taladro de 1 milímetro de profundidad. ¿Por qué -1? Porque recordar que en esta máquina el fabricante nos dijo que la Z bajaba con el signo negativo. Cuando nosotros le decimos a la máquina que tiene 19 milímetros, la máquina automáticamente se pone en la parte de arriba de la pieza y a partir de ahí hacia abajo es cuando hace los mecanizados. Si nosotros le decimos que -5, desde esta línea hacia abajo es cuando hará los mecanizados. Vale, pues entonces nosotros tenemos que es -1. La herramienta hemos dicho que es la T7 y la cara en la que nosotros vamos a trabajar es la cara 1. Al principio os puede venir bien aquí hacer un pequeño comentario y poner taladro para bisagra cazoleta, por ejemplo, que es el correspondiente al 35 milímetros. Aquí tenemos una previsualización que si le damos nos indica que hemos efectuado perfectamente el taladro. Vamos a por el segundo. El segundo taladro lo vamos a hacer con dos herramientas, bajándolas al mismo tiempo. La distancia que hay desde aquí a aquí son 32 milímetros. Y vamos a escoger dos herramientas como pueden ser, por ejemplo, la herramienta 4 y la herramienta 3. Vemos dónde está posicionado, X100 y 100. ¿Vale? Damos el siguiente taladro, instrucción XB. En X hemos dicho que había 100, en Y en este caso hay 100, le damos una Z de -1 también, estamos probando, y aquí ponemos el primer taladro que queremos que baje a esta cota y luego, dependiendo del taladro que nosotros elijamos, haría un taladro a la derecha o a la izquierda. Nosotros hemos dicho que vamos a elegir el 4 y el 3 en la cara 1. Y aquí podemos poner dos taladros, 32 milímetros. Le damos a la previsualización y vemos que están aquí. Tenemos que tener especial cuidado porque si aquí en lugar de poner 4 y 3 ponemos 3,4, el sistema lo que hace es el primer taladro que nosotros le hemos dicho, veis ahora que es este, y bajaría el que tiene en ese caso a su izquierda si elegimos así, y nosotros lo que queríamos hacer aquí antes era que tomase como referencia el primer taladro, que es el taladro número 4. Vamos a dar el tercer taladro, que es un taladro que lo vamos a hacer a 64 milímetros. Estos 64 milímetros los vamos a hacer bajando las herramientas 4, por ejemplo, y en lugar de la 3, la 2. Bajaremos la 4 y la 2. De acuerdo, pues vemos dónde se inicia el taladro, X100 y 150. Pues bueno, X100 y 150 a -1, utilizando los taladros que hemos dicho antes, que son el 4 y el 2. Recordad que el primer taladro que pongáis es el que va a ir a la distancia que vosotros le programéis, en F1. Y aquí podríamos poner taladro 64 milímetros. ¿Veis? Hemos hecho dos taladros a 64. El tercer taladro que nosotros tenemos son un taladro a una distancia determinada. Aquí tengo X100 igual y la Y200. La distancia que hay entre estos taladros es de 50 milímetros. Pues hacemos la misma historia, queremos dar un taladro en X100, en Y hemos dicho que tenía 200, la Z es -1,
las repeticiones que nosotros queremos hacer, en este caso hemos dicho que queríamos hacer 3 taladros, y la distancia en el eje X 50 milímetros. La broca con la que vamos a hacer estos taladros es la herramienta 2, por ejemplo. Y aquí en el comentario podemos poner taladro cremallera a 50 milímetros. Ya os digo que esos comentarios no son necesarios, pero os pueden ayudar para que lo entendáis. ¿Lo veis ahí? Vale. Vamos a hacer el siguiente taladro. El siguiente taladro es un taladro a una distancia y ángulo determinado. ¿Veis? Nosotros tenemos esta línea de taladros. Desde aquí a aquí hay 50 milímetros. Si nosotros viniéramos y acotásemos esto aquí, esta cota nos daría 50 y en el eje Y vamos a hacer la misma distancia, 50 milímetros. Vemos cuál es la coordenada del primer punto, 250 en Y, ponemos la instrucción XB, 100, 250, a menos 1, vamos a hacer 3 taladros con un paso en X de 50 y con un paso en Y de 50. La broca en la que vamos a utilizar para hacer estos taladros pueden ser, por ejemplo, la broca 5, ¿vale? La broca 5, que es la que corresponde a esta, de 3 milímetros, lo hemos hecho aquí, ¿lo veis? Para que veáis la diferencia en la cara 1. ¿Veis aquí que no hemos puesto nosotros ningún comentario? No sale ningún comentario. Estos van a ser los taladros más comunes que podéis hacer. En este control, si nosotros queremos que la máquina vaya o se desplace, deberíamos de decirle aquí xn menos 100 en el eje X menos 100 en el eje Y. Esto es en este control, pero hay en otros controles que lo hacen de forma automática. Como ahora mismo esto lo estamos haciendo desde un ordenador portátil y no está conectado a la máquina, esta instrucción nos daría un error si nosotros ejecutásemos el programa, con lo cual esta instrucción la vamos a cortar de aquí, para que vosotros veáis ese programa. Una vez que nosotros lo tenemos, aquí, en ese despiece que nosotros hemos hecho, le vamos a dar un número de orden. 1, taladros más comunes. Y lo vamos a guardar con ese número de orden. Lo guardamos en la carpeta que el sistema me indica. En este caso, en esta máquina y en este fabricante es disco local C, archivos de programa, Silos Plus, Job. Y la grabamos con el 1, taladros comunes. Siempre el nombre del archivo de control numérico va a coincidir con el nombre que nosotros le pongamos en el sistema CAD. ¿Por qué le ponemos esta numeración? Porque luego cuando se ordena los números es muy fácil. Imaginaros si nosotros tenemos 200 o 2000 programas, que una vez que nosotros hayamos identificado el proyecto que queremos hacer, decimos, pues vamos a hacer primero esta pieza. Una vez que tenemos identificado el proyecto, dentro de 3 meses o dentro de 2 años, en este caso veis, por ejemplo, vendríamos el número 1226, lo buscaríamos de esta carpeta que nosotros vamos a tener todos los programas, y buscando el 1226 aquí, lo haríamos inmediatamente. Pues esta es la forma que nosotros vamos a tener de programar los taladros más comunes en este sistema. Si os habéis dado cuenta, teníamos el taladro de 35 milímetros, 2 taladros a 32 milímetros al mismo tiempo, 2 taladros a 64 milímetros al mismo tiempo de 5 milímetros, 3 taladros, aquí va de 1 en 1 la misma broca, y aquí otros 3 taladros, la misma broca también, de 1 en 1.